Dios les bendiga a todos en este día. Queremos nuevamente eh, saludarlos a todos aquellos que nos están viendo, que semana tras semana han estado viendo las predicaciones que hemos estado compartiendo, que Dios ha puesto en nuestros corazones. Estamos en la serie Vidas Transformadas, nuevamente hoy, viernes. Todos los viernes a las 7:30 tienes una cita con nosotros y con el Espíritu Santo de Dios primeramente, que es el que habla a nuestras vidas. Así que hoy tenemos nuevamente una palabra de bendición, hoy tenemos nuevamente un invitado, como semanas tras semana lo tenemos, y yo me siento muy privilegiado y me siento muy honrado de poder compartir aquí este escenario con mi amigo Jonás. Amén. Así que bienvenido, Jonás. Bueno, bendiciones a cada uno que se conecta en esta hora. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y para mí es un gozo poder estar con este ministro en esta hora, en esta transmisión Vida Transformada. Me siento gozoso poder compartir y llevar la palabra de Dios a su vida, a sus corazones, a usted que se está conectando en este momento. Déjame bendecirte en el nombre de Jesús. En esta hora queremos empezar con una pequeña oración. Te invito que cierre tus ojos, tú que te estás conectando en este momento, cierre tus ojos y comencemos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta gran oportunidad, por este momento, Padre, este privilegio, Señor, de poder estar una vez más compartiendo tu palabra, Señor, con aquellas personas, Señor, apasionadas, por aquellas personas que desean, Padre, conocer, Padre, y entender los reinos, Señor, aleluya, Padre. Hoy, Padre, bendecimos a cada vida, Señor, Padre, en este momento. Y te pido, Señor, Padre, que aquella persona, Padre, que está en este momento allí, Señor, Padre, que seas tú tu protección, Señor, amén, y que seas tú cubriéndolo con tu sangre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Sí, así como decía nuestro ministro Alejandro, entonces venimos y queremos compartir un tema muy interesante en esta hora acerca de la armadura de Dios. Así es. Entonces, me gustaría el hermano Alejandro que comenzara acerca de cómo podemos definir o más o menos a qué nos referimos de armadura de Dios, porque está hablando algo de como de armadura. Listo, así que es un tema muy interesante porque muchos de nosotros hay veces no nos damos a la tarea de profundizar en la palabra de Dios. Amén, sí. Y cuando se habla de la armadura es porque hay un guerrero de por medio. Amén. Santo, amén, cuando se habla de armadura es porque hay una guerra a tu alrededor. Cuando se habla de la armadura de Dios, debemos reconocer que hay una batalla que nosotros estamos enfrentando. Y tú como creyente y tú como hijo de Dios tienes que saber esto. Y es que Dios nos ha entregado a nosotros una armadura. ¿Para qué? Para que nosotros le hagamos nuestra cada día y la convirtamos en un estilo de vida. Así que la armadura de Dios representa para nosotros muchas cosas que Dios tiene en su palabra para nosotros. Es un equipamiento que Dios nos entrega a nosotros para poder enfrentar día a día. Escúchame bien, día a día, porque la armadura no es que yo me la pongo cuando quiera y me la coloco cuando la necesite. No, los guerreros siempre tienen su armadura puesta, porque el enemigo no se queda tranquilo, el diablo no se queda quieto, él siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano consagrado a Dios, tú vas a tener la armadura de Dios puesta todo el tiempo y le vas a dar un buen uso. Así que vamos a entrar más en profundidad con la palabra. Tremendo. Así que queremos, te invito a ti que está allí, que nos vamos al libro de Efesios 6:10. Efesios 6:10. Dice la palabra de Dios, el título dice la armadura de Dios. Dice, 6:10, dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice el 13, algo muy interesante: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo. Y habiendo acabado, está firme. Está pues firme, Señor, vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia.
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí. Aleluya. ¿Sí? Entonces, como comenzamos acerca hablando de la armadura de Dios, entonces decíamos que, ¿por qué será que nos dice armadura? Si nos hablan de armadura es porque es como una batalla, que hay una guerra. Sí. Amén. Es como una guerra. Y hablamos acerca de que decíamos que la armadura no simplemente es para el momento temporáneo, ¿sí? O momentos realmente cuando voy a hacer guerra espiritual. Un ejemplo, voy a hacer guerra espiritual, voy a ponerme la armadura de Dios en ese instante. O tal vez el diablo me tiró un dardo, ahora sí voy a ponerme la armadura de Dios. Sino que la armadura de Dios debe permanecer siempre. Amén. Porque nosotros aún donde quiera que estemos, vamos a tener ataque, donde quiera que vayamos, aún durmiendo, vamos a tener ataque. Entonces quiere decir que la armadura de Dios debe estar estable en nuestra vida. Amén. Entonces, algo interesante que dice acerca el día que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, lo primero es fortalecernos en el Señor. Así es. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios. Le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Esto es lo primero que debemos de saber, porque así comienza diciendo: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Entonces, ¿cómo viene nuestra fortaleza? ¿Cómo nos fortalecemos como hijos de Dios, pero ya estamos armados con la armadura de Dios? Entonces necesitamos fortalecernos. ¿Amén? Así es, así que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos todo el tiempo nosotros en un entrenamiento. Cuando se habla de una guerra, cuando se habla de un ejército, cuando se habla de cosas que quizás tienen que ver con enfrentamientos, hay algo, y es que cada contrincante tiene que tener una preparación. ¿Sabes? Tú te preparas porque tú no sabes qué preparación tiene el enemigo. Tremendo eso. ¿Sabes? Satanás es muy sutil y él sabe cuál es tu debilidad y cuál es la mía. Y cuando nosotros no nos fortalecemos en Dios, es donde él nos ataca, y por eso nosotros debemos estar firmes. Por eso dice: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra traducción, mire lo que dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Cuando tú y yo creemos que estamos firmes, la Biblia dice: mire que el que esté firme, mire que no caiga. Porque no nos podemos confiar. El enemigo todo el tiempo va a estar acechando nuestras vidas. El enemigo todo el tiempo va a buscar que cuando tú dejes de orar, que cuando tú dejes de buscar a Dios, que cuando tú dejes de ir a la iglesia, de congregarse como algunos tienen por costumbre, ahí es donde él te va a atacar, porque estás débil espiritualmente. Santo, sí, entonces de eso se trata, porque vea, la realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. Nos guste o no. Nos guste o no, es que así ya está establecido. Por eso quiero compartirte acerca en primera de Pedro 5:8, dice la palabra, vea lo que dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vea algo muy importante, por tanto nos dice velar. Sí. Y cuando hablamos de velar, es algo que debemos estar pendiente o los ojos puestos, pila, cuidado, protegido, atento, amén. Entonces por eso dice que nuestra lucha no es simplemente temporal. Hay gente que dice: yo no me meto con el diablo para que él no me meta conmigo. Exactamente. Tú de pronto dirás: bueno, esto lo veo normal, estoy haciendo esto malo por aquí, pero no me pasa nada, estoy viendo normal. ¿Sabes qué? Si está así y está pasando eso y ve las cosas como normales, ojo, está en problema. Porque aquel que se acerca a Dios, por lógico, va a vivir lucha, porque el enemigo que se va a levantar contra ti. Sí. Y algo importante que nos decía, hermano ministro,
que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea que nuestra lucha no es con persona, como muchos piensan, que tal vez esta persona te dijo algo y tú la tomas como esa persona. No, dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. En otra palabra, nuestra lucha no es con persona, nuestra lucha no es con la suegra, nuestra lucha no es con el vecino, nuestra lucha no es con tu hermano. Esta lucha es espiritual, porque estamos hablando aquí de una armadura espiritual. Amén. Así que nosotros como creyentes, cuando preparábamos esta palabra, hablábamos algo y tomamos un ejemplo muy claro que todo el mundo conoce, y es al hombre araña. El hombre araña todo el tiempo está preparado para lo que le viniera a la ciudad, el salir al ataque. Él cargaba por siempre su uniforme puesto, y lo que hacía era quitarse la ropa y salir en defensa de lo que necesitaba defender. Y como creyentes en lo espiritual siempre debemos estar preparados para la batalla, porque la Biblia dice que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Pero también dice la Biblia que como buen soldado de Jesucristo nosotros debemos aprender a sufrir penalidades. ¿Y qué quiere decir esto cuando Pablo habla acerca de ser un buen soldado de Jesucristo? Es que un soldado tiene que tener una preparación. Uy, tremendo. Tú no te vas para la guerra porque quieres. Tú no te vas para la guerra porque te tocó. Tú no te vas para la guerra porque simplemente te mandan. Tú te vas para la guerra porque tú te preparaste. El que presta servicio tiene que pasar un entrenamiento, formarse como algo. Tenemos un amigo que estuvo en la Marina y él todo el tiempo nos cuenta sus historias. Y aunque nosotros nos reímos y todo y lo recochamos porque todo el tiempo habla de eso, eso siempre trae un mensaje poderoso. ¿Sabes por qué? Porque él tuvo una preparación y él nos habla de su experiencia porque estuvo ahí adentro. Y sabes, eso marca las vidas y marca los corazones, porque alguien que se prepara para ser soldado, alguien que se prepara para estar en la marina, en cualquier cuerpo de fuerza, en cualquier campo de batalla, él tiene que tener una preparación especial, una disciplina, tiene que tener una sujeción, sujetarse a las personas que están bajo autoridad, y también él tiene que tener el sentido de pertenencia para ir a defender lo que tienen que defender. Y tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, como creyente, tú tienes que defender lo que Dios ha puesto en ti. Hay promesas grandísimas que Dios tiene en nuestras vidas, pero muchas veces dejamos que el diablo se las lleve por causa de que nos debilitamos y no nos fortalecemos. Por eso la palabra dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Eso no, varón? Y algo muy importante, dice, vestido de toda. De toda. Ahí está la palabra, de toda. Y ahora nos preguntaremos, pero ¿cuál es toda? ¿Cuáles son esas? Más adelantico te vamos a compartir de cuáles son, porque dice es toda. No dice al vestido del sombrero, un ejemplo, o vestido de la bota, o vestido de la camiseta simplemente, no. Está hablando de hacer un ejemplo, es de toda la armadura de Dios. Y tú como, amén. Y tú como creyente, como hijo de Dios, debes de saber esto. Que como decíamos al principio, que no es temporal. Es algo que tiene que permanecer, algo que tiene que estar activo. Por eso leíamos en Primera de Pedro que velá. Es que tenemos que estar atentos. Ahí es cuando nosotros realmente nos relajamos. Un ejemplo, nos relajamos y comenzamos a tener problemas. Y tal vez nosotros de acercarnos al Señor comenzamos a apartarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no entendemos. A veces pensamos que son cosas que pasan así, pero no. Son dardos del enemigo. Amén. Y tú tienes la armadura de Dios, la tienes, sino que a veces no la utilizamos. La tenemos. Así es. Porque Dios, por eso Dios nos dijo, vestido. Amén. Yo quiero dar algo que Dios pone en mi corazón, y es que alguien que sabe utilizar la armadura de Dios, o que sabe lo que Dios le ha entregado, es porque esa persona decidió consagrarse para Dios. Amén, aleluya. ¿Sabes? Muchas veces el enemigo nos ataca de muchas maneras por causa de que no estamos consagrados para Dios. La Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso muchas personas lo usan para decir, si tú te metes con Dios, si tú estás allí, si tú todo el tiempo estás ahí, no te va a pasar nada. Y eso es mentira, porque nosotros, aunque estemos con Dios, no quiere decir que no nos van a pasar cosas. Cosas van a venir a nuestra vida. Lo que pasa es que no es lo mismo que tú llores solo con Dios a que tú llores solo con el diablo. Porque cuando tú lloras solo con el diablo te acusa, el diablo te señala, el diablo te dice perdedor, el diablo te dice pecador, el diablo te dice no vas a salir de allí. Pero cuando tú lloras solo con Dios, Dios te levanta, Dios te fortalece, Dios te toma de la mano y dice vamos que sí se puede, y Dios te consuela y te ayuda a salir de esa batalla. Por eso no es lo mismo cuando tú enfrentas procesos y batallas. No debemos desconocer que hay una guerra espiritual a nuestro alrededor. Y lo espiritual, lo que no se ve,
es más real de lo que nosotros hoy en día estamos viendo, y tú no puedes desconocerlo. Lo que queremos es que tú conozcas a tu enemigo, y tu enemigo no es, como le decía Jonás ahorita, no es la suegra, no los problemas que estás pasando. Tu enemigo hoy en día se llama Satanás, el adversario, el diablo, dice la Biblia, el que quiere destruirte, el que quiere quizás llevarte a la perdición, porque él vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén, aleluya. Sí, esto es tremendo porque ministro, hermano Alejandro, cuando nosotros realmente desconocemos esta cosa, entonces nosotros comenzamos a relajarnos, y es allí cuando está el error. ¿Por qué? Porque, o sea, sabiendo esta armadura, y si nosotros estamos equipados, por lógico que dice es que no debemos darle lugar al diablo. Sí. Y ahora de pronto nos preguntaremos, pero ¿cómo sea que le damos lugar al diablo? ¿Cómo sea que le damos lugar al diablo? Desconociendo lo que Dios te ha dado. No usando esa potencial, o tal vez lo que Dios ha puesto en tus manos. Sí, a veces pasan las cosas y tú dirás, pero lo que tengo tal vez será o no. No, Dios te ha puesto algo en tu mano que es poderoso. Y queremos definir cada uno de estos puntos, y comenzaremos, hermano Alejandro, con el cinto de la verdad. Entonces, ¿qué nos podía decir el cinto de la verdad? ¿Cuál está en Efesios 6:14? Creo que está. Listo, entonces dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Verso número 14. Manténganse alerta, dice otra traducción, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y los protejan como una arma dura. ¿Sabes? Escucha bien. Lo primero que vamos a hablar es acerca de los lomos, dice, y ceñidos los lomos. Los lomos tienen que ver con la verdad. Como creyentes nosotros debemos permanecer en la verdad. La Biblia dice que el diablo es padre de mentiras, y por lo tanto nosotros no debemos que estar practicando la mentira. Ahí es donde debemos que tener cuidado, porque esta característica o esta parte de la armadura es lo que nos caracteriza a nosotros, o nos va a dar una firmeza en la obediencia a Cristo, o en la identidad que tenemos de Cristo. Si tú dices que eres cristiano, por lo tanto, tú no tienes por qué seguir practicando lo que es la mentira. Tremendo eso, varón. Sí, entonces, vea, acerca del cinto de la verdad, dice, el cinto de la verdad, o sea, un ejemplo de los soldados en ese tiempo. Entonces, el cinto que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo, es decir, como para sostenerla, sin otra palabra. De esa misma manera, el cristiano, escúchame bien, debe conocer la verdad sobre quién es en Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo Jesús. Hay algo muy interesante. El diablo intentará engañarte con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad, varón. Así es, varón. Así pasa eso. Él va a intentar. ¿Por qué? Porque sabemos que, ¿por qué no dice con el cinto de la verdad? Porque sabemos que el enemigo es un mentiroso por lógico. Y él quiere, y eso es lo que va a querer, tumbarlo, engañarlo, para que nosotros comencemos a dudar, para que nosotros no creamos la promesa de Dios. Pero tú y yo ya estamos entendiendo, tú y yo ya sabemos esto, que debemos ceñirnos con ese cinto de la verdad. Amén. Sí, así que si tú y yo, que somos creyentes, que hemos creído en la palabra, que hemos acatado el llamado de Dios, seguimos perseverando en la mentira, pues nosotros no estamos haciendo uso de este cinturón del que sujeta los lomos,
que soporta la armadura, como lo decía Jonás, porque nosotros debemos permanecer en la verdad. Nosotros como hombres y mujeres de Dios somos cartas abiertas, leídas al mundo. Nosotros no tenemos que tener ni nada oculto, ser transparentes, íntegros. ¿Por qué? Porque eso habla más que lo que nosotros mismos predicamos. Hay veces nosotros tenemos que predicar más con nuestras acciones que con nuestras propias palabras. Hay gente charlatana, hay gente que anda hablando aquí y allá, pero realmente no está viviendo la palabra. La Biblia nos manda a ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y hay gente que no le va a gustar, pero tú tienes que permanecer firme en lo que Dios te ha ido entregando. Esa semana yo hablaba con un amigo que está pasando una dificultad. Todos lo amamos y está pasando una dificultad donde él tiene una lucha y todo el tiempo cae en esa misma lucha. Y sabes, el enemigo ha querido acusarlo, el enemigo ha querido hacerlo apartar, el enemigo ha querido alejarlo y meterle en la cabeza de que él no es capaz de salir de esa condición. Pero siempre Dios nos lo rodeamos en Dios para decirle que él puede salir de allí, que hay alguien que lo ama y se llama Jesucristo, que hay alguien que lo puede levantar y se llama Dios, y hay alguien que lo puede consolar y fortalecer y se llama el Espíritu Santo de Dios. Y el enemigo muchas veces nos mete cosas en la cabeza para que nosotros pensemos, no, yo no puedo salir de allí. Pero eso es una gran mentira, porque Cristo ya pagó por eso, Cristo ya te perdonó. Amén, y Cristo ya mismo se encargará de levantarte. Pero tú y yo como creyentes debemos permanecer en la verdad. Aleluya. Y yo le decía a él, cuando tú y yo dejamos cosas abiertas en nuestras vidas que se metan, es muy difícil después cerrarle la puerta. Jonás hablaba algo acerca de no darle lugar al diablo. Y eso pasa muchas veces. Y yo le decía a él, cuando yo empecé a buscar de Dios, a mí me costaba muchas cosas en mi vida, porque yo quería agradar a Dios, pero le fallaba muchas veces. Y yo le dije, yo empecé a eliminar mujeres, yo empecé a eliminar amigos, yo empecé a eliminar gente que no me iba a ayudar a acercarme a Dios, no importando lo que ellos pensaran de mí. Y cuando ellos vieron que meterme con Dios era verdaderamente lo que yo quería, empezaron a respaldarme. Aleluya, sí, varón. Entonces, algo muy importante, varón, acerca de el cinto de la verdad, varón. Esto pasa, varón, nosotros comenzamos a llenarnos. Es decir, para tú que está viendo esto, tal vez está pasando por esa situación, escúchame esto, vean. Hay algo muy interesante que tú y yo debemos de hacer. En este tiempo, en este momento que estamos pasando, es tiempo de acercarnos a Dios. Amén. Te digo a ti que busque una amistad, comienza como una amistad con el Espíritu Santo. Amén. Comienza a hablar, comienza a alabarle y verás lo que va a suceder en tu vida. Tal vez tu pensamiento, te llegan pensamientos que te quieren como sacar del propósito de Dios, pero hoy te digo que el Cristo te dice, yo te he librado. El adversario eso quiere llevarte la contraria, pero tú y yo que ya entendemos, sabemos y siempre vamos a tener claro que Dios está de nuestro lado. Amén. Y algo muy importante, ¿cómo te vas a dar cuenta? Cuando tú y yo comenzamos a buscar esa profundidad con el Señor, sí. Es decir, esa intimidad, esa comunión, nos vamos a llenar y vamos a ver que el enemigo va a venir y nosotros le, ¿qué quiere aquí? ¿Por qué? Porque estamos en plena comunión con Dios. Sí. Entonces vamos a conocer la verdad y sabemos quién es la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Amén. Sí, Él es la verdad. Así que no nos dejemos engañar del enemigo, porque eso es lo que Él quiere, engañarnos, para luego acusarnos, para luego maltratarnos, porque eso es lo que quiere Él con nuestra vida. Sí. Pero lo más importante es que tenemos a Cristo en nuestro lado. Y Él mismo nos dice que Él es la verdad. Así es. Amén. Sí. Entonces queremos seguir con Él. Verso 15. El 15, ¿qué dice, hermano, en esa versión? Ahí dice, y vestidos con el 14, y vestidos con la coraza de justicia. Otro equipo que Dios nos entrega a nosotros para nuestra armadura es la coraza de justicia. Y la coraza de justicia tiene que ver con nuestra rectitud a la hora de caminar con Dios. Santo. ¿Sabes? La coraza es algo que lleva aquí en el cuerpo, que cubría el pecho, el corazón, guardaba todo lo que tiene que ver con esa parte. Y eso muestra nuestra rectitud a la hora de caminar con Dios. ¿Sabes? La Biblia nos muestra en la traducción, en la TLA, dice: manténgase siempre alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Cuando se habla de la coraza de justicia, es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, es que Dios nos ha justificado y nos ha hecho justos, y Él es justo, y nosotros debemos caminar y defender esa justicia por la cual Dios nos manda en su palabra. Así que cada vez que tú y yo empezamos a defender la justicia de Dios, vamos a empezar a caminar en lo recto, en lo que le agrada a Dios, en lo que nos sirve para avanzar, en lo que nosotros necesitamos cada día para caminar derechito delante de la presencia de Dios. Así es, varón. Entonces decíamos la coraza de justicia. Tengo algo muy importante aquí. O sea, la coraza iba enganchada al cinturón, varón.
Amarre los pantalones. Y protegía órganos vitales. Amén. Una herida en el pecho puede ser mortal. Amén. Aleluya, escucha esto, tú que estás ahí. Y por eso el soldado debe cubrírselo bien, varón. Tremendo. Asimismo debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos eso? En Romanos 5, 1 hasta el 3 encontramos eso. Tú que tienes tiempo ahí en la casa lo puedes leer. Entonces te vas a dar cuenta acerca de esto, varón. Acerca de esto, de lo que Dios nos dice. La coraza iba y dice que iba con el cinturón. Amén. Amén. Toda la armadura funciona junta. Dios te va a entregar algo para que lo de Dios no tiene contradicción. Lo de Dios es tan hermoso como la palabra de Dios. La palabra no se contradice. La Biblia dice que debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Imagínese un guerrero en el campo de batalla sin su coraza. Es un objeto fácil de blanco para que el enemigo le dé directo al corazón. Y yo quiero hablarte de esto, ya que estamos hablando que va directo al corazón y que cubre una parte del corazón. Y eso tiene que ver con tus emociones, eso tiene que ver con tus sentimientos, con tu voluntad, con tu razón, con lo que tú guardas en tu corazón. ¿Sabes? Si tú no proteges tu corazón, tú eres blanco fácil para el enemigo, para que te coja de títere y para que tú vayas de aquí para allá. Pero cuando tú portas la coraza de justicia junto con el cinturón, tú vas a cuidar tu corazón y vas a caminar en verdad y vas a saber. Santo. Y aunque muchas veces la verdad cueste y duela, es lo mejor para nosotros, porque Dios quiere que nuestro corazón, que nuestra vida y todo lo que nos rodea permanezca en él. Amén, así es. Y algo muy interesante que nos decía lo que acabo de leer, Amén. que decía una puñalada, en otras palabras, en el pecho puede ser mortal. Tremendo. Ahora, ¿cómo la llevamos en la vida cristiana? Así es. ¿Cómo la llevaríamos, varón, en la vida cristiana? O sea, la caída que tenemos. A veces nosotros fallamos a Hay Dios. gente que quiere herirte. Exactamente. A veces fallamos a Dios, fallamos y Dios nos perdona. Y algo muy importante, y algo que nos pasa, nosotros a veces decimos como Dios perdona, como Dios es amor. Yo pequé, Yo hago lo que yo quiero. hago lo que quiero, en otra palabra, pero no me ha pasado nada y sigo pecando. Ojo, Pero hay golpes que traen consecuencias. exactamente, hay cosas que nos marcan. Amén. Hay cosas que nos marcan para siempre. Sí. Por eso dice la palabra que una flecha en el pecho puede ser mortal. Ahora mi hermano decía acerca del corazón. Y cuando pasan las cosas es allí cuando vienen las acusaciones. Tal vez tú que nos está viendo por este medio en este momento está pasando por situaciones similares. Tal vez te vienen acusaciones en tu mente del pasado, lo que has hecho. Déjame decirte, vea, porque dice algo muy interesante. No crea a las acusaciones del enemigo cuando atrae a tu mente lo del pasado, lo pecado pasado, en otra palabra, como si dependiera de tu futuro. Nuestro pasado no nos define. Exactamente. Y algo que yo también había estado luchando mucho con esto, varón, con las cosas realmente que yo había hecho atrás. Y eso me venía a mi mente y eso uno como, ay Dios mío, ¿cómo te explico? Eso es algo, uno se siente como turbado y como encerrado en una caja y las acusaciones tras las acusaciones, porque ese es el enemigo, a eso es lo que él vino. Acusarnos. Así es. Por eso dice la palabra que no me recuerdo la cita, que el acusador, en otra palabra, ¿sí? Él es el acusador de los hermanos, dice. ¿Sí? Y eso es lo que él viene. Y esas acusaciones a veces a nosotros como que nos bajan. Pero lo más importante es que debemos entender que tras esas acusaciones, él los acusa porque él sabe quién eres tú y quién soy yo. Sí. Porque si tú y yo nos levantamos, aleluya, a hacerle la guerra, tremendo. Si tú y yo nos levantamos como hijo de Dios, entendiendo realmente esa armadura que Dios nos ha entregado, pero no simplemente es para usarla temporal, como decíamos al principio. Esa armadura es como decíamos, permanente. Si nosotros permanecemos en eso, ay Dios mío, el enemigo no va a entender. Él querrá venir a hacerte la guerra, pero tendrá que huyendo por 7 caminos, porque él va a ver la vestimenta que tú tienes y cómo la usa y cómo brilla y que el entendimiento que tiene. Así que, hermano, no nos dejemos acusar por el enemigo. Tal vez tú que estás ahí viendo por este medio, déjame decirte, si está pasando por este momento de acusaciones, hoy te digo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo te lo digo.
comienza a rechazarlo. No reciba esas acusaciones. Así es. Lo del pasado ya pasó. Dice Jesucristo que aquí Él hace cosas nuevas contigo. Amén. Amén. Él hace cosas nuevas contigo. Así que siga adelante. Siga adelante. No importa lo que ha pasado, ya pasó. Ya le entregaste tu pensamiento, todo lo que era, ya lo entregaste a Jesús. Por lo tanto, Él tomará el control de aquellas cosas. Solo comienza a creerlo. Aleluya. No sé con Dios, no sé con quién el Señor está hablando. Aleluya. Entonces, hermano, donde íbamos en el verso 14. En el 14. Listo. Permítame leérmelo en esta, déjalo leer en esta versión primero para luego. Dice: está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia, la cual definimos, ¿ya? Entonces dice el 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, varón. Leámonos en esa cita de allá. Esta traducción, la tele dice: compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Y este punto es tremendo, varón, porque Dios nos manda a predicar su palabra, ¿cierto? Dios nos manda a que nosotros levantemos discípulos y le hablemos las buenas nuevas de salvación a la gente. Para esto es que nosotros cada día compartimos, cada semana tras semana compartimos una palabra, porque Dios quiere que compartamos y hablemos de su amor, de su perdón, de su salvación. Pero la Biblia nos muestra y nos dice que hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de paz. ¡Santo! Y sabes, cuando tú y yo nos disponemos a llevar el mensaje de Dios, Dios tiene cosas grandes para tu vida, Dios tiene algo maravilloso para ti, pero tú tienes que primero aprender a escuchar la voz de Dios. Para tú poder compartir la palabra, tú has tenido que primero ser procesado, tú has tenido primero que haber sido batallado, tú has tenido que haber sido ahí puesto. Así es. En el frente de batalla para tú poder entender y poder vivir, ¿sabes? La Biblia dice que un día Dios llama y escoge a un hombre llamado Saúl y lo pone por rey, ¿sabes? Pero dice la Biblia que un día había un gigante llamado Goliat y nadie quería salir a pelear con él. Pero había un pequeñito llamado David. Y dice la Biblia que él dijo: yo iré y pelearé. Dice la Biblia que ese gigante, Goliat, los tenía atemorizados todo el tiempo, por mucho tiempo. Y eran guerreros. Y nadie quería salir a pelear por él, por su tamaño y por su gran fuerza, y porque tenía en sus manos armas letales, y porque tenía una armadura grandísima que pesaba mucho. Pero dice que un niño llamado David sale y dice: yo voy a pelear con él. Uy, santo. Y Saúl llega y le dice: colócate mi armadura para que te protejas. Dice la Biblia que David no podía con ella, que le pesaba, que no se sentía cómodo. ¿Y sabes qué dijo él? Esto no es mío, yo voy a pelear como yo sé pelear. ¿Sabes algo? Santo. Esto es un mensaje tremendo, porque si tú necesitas una armadura que no sea la de otra, Dios ha puesto una armadura en ti, Dios te da un talento a ti, Dios te da una habilidad a ti, un dones a ti, para que tú pelees con lo que Él te va a entregar. Tú no necesitas de vivir de las glorias de los demás, tú no necesitas de vivir de la unción de los demás, tú no necesitas de vivir de lo que Dios le ha entregado a otro. Santo. Dios te ha entregado algo a ti, como a David, y él dijo: no, esto no es mío. Tú no tienes por qué compararte por nadie. No tienes por qué compararte quizás porque a otros lo siguen más personas, porque otros predican más que tú, porque otros oran más que tú. No, lo que Dios te entregó a ti, Dios lo va a explotar en la medida en que tú lo busques y te consagres para Él. Él va a equiparte de lo que tú necesitas, porque en ti hay un llamado, en ti hay un guerrero, en ti hay una guerrera, y Dios te va a levantar para llevarte al campo de batalla, para que tú pelees por los tuyos, por tu familia, por tu casa, por tu familia, por todo aquel que Dios quiere que tú pelees. Amén, aleluya. Tremendo lo de David, hermano. Y algo muy interesante, lo que me llena de gozo, y puedo entender que a pesar de que aquel pueblo habían sido preparados como soldados, habían sido preparados, pero algo interesante me llega este entendimiento de que David estaba siendo preparado en oculto, varón. Y estamos hablando que la armadura no es física, sino que es espiritual. Así entonces el rey David, tremendo, ¿no? Este pelado, este muchachito me va a entender, y puedo entender que su armadura sí la tenía, porque, vea, adoraba a Dios, cuidaba las ovejas, mientras cuidaba la oveja y de él, y alabanza y adoración, obediencia. Eso, varón. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Amén. Jóvenes como el rey David. No quizá físicamente, estoy hablando espiritualmente, porque él hacía sus cosas. Vea, por eso Dios miró y wow, y
conforme al corazón de Dios. ¿Por Amén. qué? Porque él saltaba, y esto es lo que nos llena, varón, y esto es lo que nos fortalece, porque hablábamos al principio que fortaleceos en el Señor. Entonces debo entender que el rey David estaba fortalecido. Tremendo. Espiritualmente. Por eso aquellos lo miraban como este muchacho, wow, este muchacho qué va a hacer, si este muchacho, este pela vaya a buscar la muerte allá. Entonces el rey Saúl, bueno, no sé cómo tomó esa decisión de decirlo, wow, cosa de Dios, varón, pero ahí estaba soltero. Ahí le pone la armadura, varón. Y miramos que David era David era S y el rey XX. Miramos, imagínate ese casco, cómo le caía físicamente bailando al rey David. Por eso, como tú decías, wow, use lo que Dios ha puesto, lo que Dios te ha dado a ti. O sea, no desee lo del, ay, eso es tremendo, varón. Eso es tremendo y me llena y wow. Moisés no sabía hablar y Dios lo puso a hablar. Uy, tremendo. Jeremías era un niño y Dios lo envió. Amén. Así que Dios usa tu limitación para hacer muchas cosas grandes. ¿Ya? Dios usó 5 panes y 2 peces para alimentar a muchas personas. Así que es tremendo porque, ¿por qué traemos a colación esto? Porque David es una persona que nos muestra a nosotros muchas cosas, y es que a pesar de la guerra y las batallas que él enfrentó para poder llegar a donde Dios quería ponerlo, él no se rindió y él siguió siempre fortalecido en la palabra de Dios. Y él y nosotros debemos ser ejemplo de eso, de que nosotros vivimos la palabra. Amén. Cuando dice que el presto del evangelio es anunciar la paz, o sea, Dios quiere que tú y yo podamos predicarle a la gente de las buenas nuevas, que podamos decir a alguien, tú puedes levantarte, tú puedes salir de esa condición, Amén, Dios puede cambiarte, Dios puede cambiar esa esposa, ese esposo, Dios puede cambiar tu situación financiera, Dios puede cambiar la salud de alguien, Dios necesita gente que le crea. Aleluya. ¿Sabes? Pero cuando tú y yo vivimos la palabra, la Biblia dice que conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Tremendo. Y hay veces Dios, van a pasar cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos. Van a pasar procesos en tu vida que quizás tú no los esperabas. Cosas que te van a marcar, pero que con Dios tú después vas a entender. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aleluya. Así que el calzado, el evangelio de la paz, tiene que ver con hacer que la unidad, la gente se una a Cristo, hacer conocer la unidad de Cristo, que la gente conozca más a Cristo, y tú y yo podemos ser el instrumento en manos de Dios aquí en la tierra para que alguien conozca de Él. En el infierno hay un cartel con tu nombre que se dice se busca. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál ha sido tu delito? Predicar la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido tu delito? Dice que cargos, hay un cartel que dice se busca. ¿Cuáles son los cargos que encuentran en este personaje? Y es que quizás porque tú le has creído a Dios, y mientras tú le creas a Dios, tú vas a tener enemigos en el mundo espiritual, y se llama Satanás. Así es, varón. Entonces aquí tengo un pequeño concepto acerca de implementando lo que decía el hermano Alejandro. Dice, los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. Y algo muy importante, vea, físicamente te estamos hablando, el enemigo puede colocar objeto cortante, aleluya, o trampa para hacernos caer y evitar que avancemos. Así es. Algo muy interesante, varón, y esto lo traigo en este tiempo así. Entonces, nosotros debemos llevar la palabra y estar bien, varón, conectado con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? A veces nosotros podemos llevar la palabra de Dios en algún hogar y vamos a encontrar que nos critican, nos rechazan. Todas esas cosas son cosas que el enemigo evita para decir, para desanimarnos. Porque eso se trata, ¿no?, de llevar la palabra, el calzado, es de llevar, como decía el ministro en este momento. Entonces te pueden burlar, echarte agua, algo así, gesto feo, varón. Y toda esa cosa, varón, nosotros la vamos a pasar. Amén. Si nosotros leemos la palabra de Dios, los discípulos, ay Dios mío, en todas partes nos le recibían. En todas partes nos recibían. Miramos cómo lo perseguían, cómo murieron por esa causa, por llevar la palabra. Ahora tú y yo también, Dios nos llama a que llevemos la palabra. Amén. Entonces eso es lo que quería implementar, varón, acerca Así es. Es tremendo porque la Biblia nos muestra muchas cosas acerca de los pies, ¿ya? Los pies es algo importante porque no mandaban a la guerra a una persona que fuera lisiada de los pies. No mandaban a la guerra a una persona que tuviera una discapacidad. Cada vez que, un ejemplo, cuando alguien está en la milicia, en el ejército, y pisa una mina y sus piernas lastimosamente las pierden, a esa persona la pensionan y la sacan del ejército porque es como si no estuviera apta, ¿ya? Físicamente. Y en lo espiritual pasa lo mismo.
Nosotros no podemos seguir cojeando en la presencia de Dios. Nosotros no podemos seguir caminando Tremendo, por donde nosotros queremos. Nosotros no podemos quizás sentirnos incapacitados espiritualmente, porque Dios nos ha equipado con muchas cosas. Es tiempo de que lo cojo se ordene. Es tiempo de que lo que estaba torcido se enderece en nuestras vidas. Es tiempo Amén. que lo que nosotros nos estaba limitando, nosotros empecemos a vivir la palabra de Dios, porque Aleluya. la Biblia nos muestra que el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Es Lo decir, que creemos nuestros en el nombre de pies Jesús. tienen la autoridad para pisarle la cabeza al diablo. Que cada vez que el diablo venga a meterse en tu vida, a meterse en tu casa, a meterse en tu familia, porque tú le has permitido, así mismo Dios te levante a ti para pisarle en la cabeza al diablo y para que él retroceda y para que tú le recuerdes que Cristo te entregó la victoria en la cruz del Calvario, porque dice la Biblia que el acta que había en contra de nosotros, que nos era contraria, Cristo la quitó del medio y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando santo. sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que tu victoria está garantizada, tu pelea está garantizada. Amén. Pero pelea con Dios, porque no es en tus fuerzas, no es con tu espada ni con tu ejército, es en las fuerzas de Dios, del Espíritu Santo que está sobre tu vida. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Tremendo, tremenda palabra. Reciba. Reciba porque eso está poderoso. Entonces, ahora vamos, el 16, vamos, varón. Sí, varón. Dice el 16, va a leerlo en esta versión, Reina Valera. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, varón. En esta versión, ¿qué diría, varón? En esta versión dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Uy, varón. Y algo muy importante, varón, que podemos entender, que aquí nos da de una vez la claridad para qué son. Así es. Para qué es el escudo de la fe. Porque de una vez, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los Esa es la dardos función. de fuego. De una vez nos da la respuesta, varón. Así es. Ahí está, varón. Ahí está tu mujer. Ahí está, joven. Lo que Dios nos dice, el escudo de la fe. Ahora nosotros podemos decir, pero ¿cuál es el escudo de la fe? ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Cómo podemos decirlo, hermano? Pues un creyente que no tenga fe es un creyente que no está creyendo. Exactamente. Porque un día yo le aprendí a alguien que me dijo, y es que la fe mueve la mano de Dios, ¿cierto? Amén. La fe en Dios mueve la mano de Dios, pero la fe o el miedo es la fe del reino de las tinieblas. Cuando tú tienes miedo le estás creyendo más al diablo que al mismo Dios, pero cuando tú le crees a Dios no hay diablo que te pueda parar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza nosotros pudiéramos decirle a este monte que se trasladara para donde quisiera y lo haría. ¿Sabes por qué? Porque la fe, cuando tú le crees a Dios, Dios empieza a orar a tu favor. La fe es caminar en lo que tú quizás no ves, pero tú sabes que lo vas a recibir. La fe es esa certeza, esa seguridad, y es lo que Dios nos pide, porque quizás hay gente que dice, pero tú ¿cómo haces para creer en un Dios que no ves? Uy. Pero ¿cómo tú haces para creer en algo que tú no ves? ¿Sabes? Yo no lo veo, pero lo siento. Aleluya. Yo no lo veo, pero lo escucho. Yo no lo veo, pero lo veo actuar en mi vida. Amén. Todos los días, Señor. a través de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Porque la Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Y tú puedes ver a Dios en todo lo que te rodea, aun cuando tu mente te diga que no existe. Tremendo, varón. Varón, eso está tremendo. Vea, y otra cosa que quiero compartir acerca del escudo de la fe. Es algo muy interesante, varón, porque por eso dice para esquivar en otra palabra los dardos del enemigo. Es decir, los dardos del enemigo pueden venir por cualquier lado. Pero con esa, te lo estoy poniendo físicamente, pero tú tienes el escudo de la fe para esquivarlo. Si viene por atrás, ya sabes que tú tienes que voltearte y vea, porque ya sabes. Si viene al frente, ya sabes, porque el escudo tú lo puedes mover. Amén. ¿Sí? Ahora, tú puedes comenzar a aumentar. Dios ya nos dio la fe. A veces nosotros decimos, Señor, aumentanos la fe. Él ya te la dio. Ahora a nosotros nos falta aumentar esa fe en el Señor. Amén. Y eso quiero decirte, de eso quiero hablarte. El escudo de la fe es eso. Quizá el enemigo quiere mandarte dardo de fuego por este lado o por de acá. Tú puedes mover el escudo, ¿sí? Porque tú tienes la posibilidad de hacerlo.
Aleluya. Eso es lo que quería compartir. Así que el escudo de la fe nos sirve a nosotros para eso. La misma palabra lo dice, para apagar los dardos del maligno, ¿sabes? El enemigo todo el tiempo va a querer bombardear tu mente, tu vida, tu corazón, llenarte la mente de cosas para que tú no avances. Pero la Biblia dice, en todo lo que es puro, en todo lo que es digno, en todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. ¿Sabes? El enemigo va a querer poner cosas en tu vida para que tú no avances, pero el escudo de la fe va a ser para todo eso, para que tú puedas quitar todo argumento, para que tú puedas quitar toda ideología, para que tú puedas quitar todo método que el enemigo quiere poner en tu vida para alejarte de Dios. ¿Sabes? Lo único que nos va a permanecer a nosotros en pie de la mano de Dios es creerle a Él. Tú mismo puedes creerle a Dios y verás cómo Dios va a obrar en tu vida. Un día un hombre le creyó a Dios y el mar se abrió y pasaron en seco. Un día un hombre le creyó a Dios y Dios lo hizo padre de multitudes, aún su esposa siendo estéril. Un día un hombre le creyó a Dios y vio cosas poderosas en su vida. Yo un día decidí creerle a Dios, como Jonás también. Y tú que estás viendo y hemos podido testificar de que Dios realmente obra a través de la fe. Así que no permitas que esos dardos, dice que son dardos de fuego, porque no son nada. Un dardo de fuego donde caiga, incendia todo lo que sea. Un dardo de fuego donde cae, no que hace es dañar todo lo que tú le permitas. ¿Sabes? La Biblia nos habla acerca de un miembro muy pequeñito, que es la lengua, y que dice que es inflamada por el mismo fuego del infierno. ¿Sabes? Y una pequeña lengüita puede, dice, ocasionar muchas cosas puede hacer a nuestro alrededor y dañarla. Cuando tú permites que la murmuración, que el chisme, que muchas cosas vengan a nuestras vidas, cuando tú no pones el escudo para protegerte de todo lo que el enemigo todo el tiempo te va a estar poniendo, aún la misma palabra dice que Jesús no vino a traer paz, sino espada, o sea, división. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre va a ser controversial, pero no solo es hasta que Jesucristo se revele a tu vida y tú tengas un encuentro con Él, que tú vas a empezar a vivir y a caminar con Él. Uy, santo, reciba. Dice el 17, varón. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca del yelmo, varón. Yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es ese casco que usan los guerreros para salir a la batalla. ¿Sabes? Es como tú andar en tu moto sin casco. Tú sabes que te van a multar. Es como tú salir de tu casa en tu moto y no llevar el casco. Sabes que un accidente vas a estar expuesto y tu cabeza va a estar expuesta. Y esto tiene que ver con la seguridad de que nosotros seamos salvos. La seguridad de que yo soy salvo. Yo hablaba con Jonás en estos días que estábamos hablando acerca de la palabra y yo le decía, varón, cuando uno le falla a Dios, lo peor que usted se le puede venir en ese momento es que usted diga, ¿y qué tal que venga el Señor ahorita? Uy, en ese instante, imagínate, pues. Imagina usted ahí fallándole a Dios y que en ese momento venga el Señor. Ay, no, ¿qué pasará con tu salvación? ¿Sabes? El yelmo lo que hace es que nosotros somos seguros de que estamos salvos y somos seguros de que podemos salvar a otras personas. El guerrero sale con su yelmo, con su casco a la batalla, sale seguro de que él está protegido. Y cuando tú salgas de tu casa, asegúrate de estar bien con Dios, porque tú no sabes qué pueda pasarte en el campo de batalla. ¿Qué quiero decirte con esto? Dios todos los días, a través de su misericordia, de su gracia, de su perdón, de su amor, nos permite que podamos tener acceso a su presencia, que podamos tener una relación con Él. Pero sabes, no permitas que cuando tú y yo estemos mal con Dios, nos relajemos. Santo, tremendo eso. Tremendo acerca del yermo, aleluya. En otras palabras, el casco de la salvación. Sí. Entonces, lo que decía el ministro, que debemos estar convencidos de que somos salvos. A veces a nosotros nos pasa esto cuando hacemos algo, varón, incorrecto. Uy, ¿será que soy salvo? Y ese ejemplo que tú pusiste, que si el Señor viene en ese instante y yo estoy en pecado, uy, eso no hay ni que imaginarlo, varón. Eso sería algo fatal. Algo, uy, no. Pero tú y yo debemos estar convencidos. ¿Por qué? Porque has recibido a Jesucristo en tu corazón. Y si has recibido a Jesucristo en tu corazón, debes de saber y caminar conforme a su promesa, conforme a su propósito que Él ha dicho, ¿sí? Ahora, porque en este tiempo podemos decir que muchos se hacen llamar cristianos, pero por los hechos, varón, lo niegan. Por los hechos, por como lo miramos, por lo que dicen, por cómo hablan, por lo que hacen. Varón, realmente yo
no han recibido a Jesucristo en su corazón aún. No sé a qué Cristo han recibido. Por eso dicen que no es lo mismo conocer a Dios que conocer de Dios. Uy, tremendo eso. Cuando tú conoces a Dios, tú tienes un encuentro con Él personalmente. Pero cuando tú conoces de Dios porque alguien te habló, ¡Santo! has escuchado una referencia, has leído, has visto. Pero cuando tú conoces a Dios es porque has pasado tiempo con Él. Es porque has pasado tiempo con Él, ¿ya? Amén. Y un día una persona quiso como menospreciarme porque llevaba muchos años en la iglesia. Wow. Y él quería como alardear y vanagloriarse que él llevaba muchos años en la iglesia y que yo llevaba poquitos, pero que él llevaba mucho tiempo, ¿ya? Entonces estábamos tratando de un tema y él decía, no, pues que yo llevo mucho tiempo en la iglesia. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? En mi espíritu, porque no se lo dije, ¿no? Por no hacerlo sentir mal. Pero yo le dije, yo dentro de mí dije, y eso es primera vez que lo cuento, yo dentro de mí dije, o sea, tú puedes llevar muchos años en la iglesia, pero yo llevo más horas en la presencia de Dios. Uy, santo. ¿Por qué no lo soltaste, varón? No, porque yo no quería hacerlo sentir mal. Y esa persona hablaba y se vanagloriaba de que, bueno, él tenía mucho conocimiento y que la palabra y que él era lo que él decía porque él llevaba mucho tiempo en la iglesia. Pero si llevaba mucho tiempo en la iglesia, ¿por qué seguía allí calentando puesto? Uy. Y yo dentro de mí dije, tú puedes llevar muchos años en la iglesia, pero yo llevo más horas en la presencia de Dios. ¿Sabes? Un guerrero no se ve por el tiempo que dure quizás en la institución, en el lugar, sino por las horas que ha practicado. Santo, tremendo eso, varón. Cuando tú vas y estudias una carrera, tú tienes que hacer una parte teórica, pero lo que más pesa es la parte práctica, porque es lo que te llevará a ejercer lo que tú estás estudiando. Amén, así. Y yo en mi corazón le dije esto a él. Yo nunca se lo dije a él, pero yo lo dije y lo cuento porque el Espíritu me lo trae en ese momento. Y es que nosotros debemos entender que hay gente calentando sillas en las iglesias. Hay un llamado y un propósito, pero nosotros necesitamos pasar tiempo con Dios. Porque en la medida que tú te prepares en tu cuarto, que tu cuarto sea un cuarto de guerra, que tu cuarto sea un cuarto de oración, que tu cuarto sea el medio donde tú te preparas para después salir a la batalla y darle duro al enemigo. Porque hay gente esperando por ti, hay gente preparada, hay gente capacitada, hay gente llena del Espíritu Santo, pero muchas veces les da miedo. ¿Sabes por qué? Porque hay inseguridades en su mente, porque el enemigo los sigue atacando, porque quizás alguien no le ha dado quizás la importancia que tiene que darle, pero Dios quiere que tú entiendas que cuando tú eres seguro de que eres salvo, tú vas a salir, porque tú necesitas traer a otros para el camino de la palabra y el camino de la salvación, porque tú no vas a querer que nadie se pierda. Incluso ni Dios mismo quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento genuino. Esa seguridad de que tú eres salvo solo la da el Espíritu Santo cuando tú sabes que estás bien con Él. Uy, tremendo eso, varón. Tremendo eso, varón. Así es la realidad. Es la realidad en la que vivimos. A veces, perdón, a veces nosotros por el tiempo que llevamos en la iglesia ya y llega un nuevo ejemplo, comenzamos a pensar que Dios nos puede usar. Pero quiero decirte algo. Dios utilizó hasta un burro para hablar. Imagínate. Así que eso no tiene nada que ver con nuestra vida. ¿Sí? El crecimiento es, como decía el hermano, quizás lleva mucho tiempo en la iglesia, pero yo llevo más tiempo con Dios, en la presencia de Dios. Yo creo que es lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, lo correcto, varón, estar en la presencia. Porque esa presencia vamos a mirar lo que es el avance. Y dentro de esa presencia vamos a mirar la sabiduría. ¡Ay, santo Dios! Y dentro de esa presencia vamos a mirar muchas cosas. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios es donde nosotros comenzamos a prepararnos, es decir, en otra palabra, para prepararnos, varón. Y eso es tremendo, varón, ¿sí? Entonces, y viene lo más importante, varón, algo muy interesante. Amén. La espada del Espíritu. Dice, la espada del Espíritu. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, varón. ¿Qué nos puede compartir de eso, varón? La espada de la palabra es lo más importante, porque un hombre de Dios sin palabra no pasa nada. Las palabras de los hombres son vacías, pero la palabra de Dios lo llena todo. Y nosotros debemos entender que esta herramienta que Dios nos ha dado a nosotros, la palabra de Dios, es la espada que Dios va a usar en nuestras vidas para pelear y batallar. Un guerrero cuando tiene su espada es lo que usa para defenderse.
¿Ya? Uy, Hay partes de la armadura que hemos expuesto que nos van a servir para protegernos, pero hay partes como el escudo y la espada que nos van a servir para defendernos. uy, varón. ¿Ya? Tremendo porque, varón, aquí tengo algo escrito y dice, esta es la única arma de ataque. La otra son más bien defensivas, lo que acaba de decir, varón. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. Amén. Sí. Entonces, en este tiempo, ¿cómo la llevaríamos? No sé si has escuchado la historia de Jesús cuando fue al desierto a ayunar por 40 40 días. por 40 días y 40 noches. ¿Cómo la tomas tú? Digamos que Satanás, el enemigo, se le presentó. Pero Jesús, ¿cómo él lo enfrentó a Adón? Con la palabra. Con la palabra. Le dijo, escrito estás. Ahora aquí habla la espada, pero está hablando de esta, la palabra. La palabra. Esta. Porque cuando tú sabes, viene algo en tu mente que quiere distraerte del camino de Dios, pero tú conoces la palabra y wow, y tú te das cuenta que no comienza a contrarrestar. Sí. Y eso fue lo que hizo Jesús con el maligno. Por eso nosotros en este tiempo debemos alimentarnos mucho aún de esta, sí, de la palabra, porque aquí vamos a entender a cómo actuar durante el tiempo adverso, a cómo actuar durante cuando vengan las situaciones. ¿Por qué? Porque la palabra es la espada, esa es la espada de doble filo. Así es. La palabra es viva y eficaz, dice la Biblia. Exactamente. ¿Sabes? Pero ya para terminar, no solo queremos hablarte de la espada de la palabra, sino que falta el punto, yo digo que el más importante, que está en el versículo 18, y es otra herramienta que muchas veces los predicadores sacan como si no hiciera parte de la armadura. Uy. Y eso es lo más importante porque es la oración, ¿sabes? La oración. La oración es otra arma que Dios nos ha entregado a nosotros y que hace parte de esa armadura. No solo la palabra, sino la oración. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y lo único que es eficaz, dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es cortante y como espada de doble filo. Es eficaz, dice, y es cortante como espada de dos filos. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, la palabra y la oración tienen poder, porque Dios nos ha entregado a nosotros una autoridad a través de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, yo os doy autoridad a ustedes de hollar serpientes y escorpiones. O sea, nosotros lo que hacemos lo hacemos en la autoridad del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre que todo el reino de las tinieblas le tiene miedo, y es el nombre de Jesucristo. Pero sabes, hay una historia muy tremenda en la Biblia y habla acerca del hijo de Seba. Dice que uno de los hijos de Seba fue y quiso hacer lo que Pablo hacía. Uy. Dice que Pablo estaba predicando la palabra, Pablo libertaba endemoniados, Pablo hacía milagros, todo a través del nombre de Jesucristo. Pero uno de ellos dice que cierto hijo de Seba, uno de ellos dice que ni siquiera lo nombran, dice que era un cierto hijo de Esleva, dice que él quiso hacer lo que hacía Pablo y fue a reprender un demonio. Dijo, te reprendo en el nombre del que predica Pablo. Uy, tremendo. ¿Y cuál es que predica Pablo? Y el mismo demonio le dijo, yo a Pablo conozco y a Jesús también, pero a ti no te conozco. Dice que se fue sobre él y lo golpearon, los demonios lo golpearon y lo moretearon, lo mandaron desnudo. ¿Sabes? Cuando tú y yo no permanecemos en la presencia de Dios, cuando tú y yo queremos hacer las cosas a nuestras propias fuerzas, el enemigo nos va a avergonzar. ¿Sabes? Hay cientos y cientos de ministros avergonzados por el enemigo, cientos de creyentes avergonzados por el enemigo, porque sabe, él quiere hacerte avergonzar y él quiere que tú pierdas tu autoridad, que pierdas tu fuerza, que pierdas tu armadura, tu posición, tu estatura. Hay algo que también nos sirve a nosotros entender, que el yelmo, lo que cuando usan casco los soldados, es porque ellos están bajo autoridad. Wow. Tú nunca vas a ver a un coronel, tú nunca vas a ver a un general, tú nunca vas a ver a gente de autoridad con un casco en la batalla. Ellos están allí mandando y ordenando. Y un guerrero que porta su casco es porque está bajo autoridad. No hay ningún ministro en el mundo entero que pueda decir, yo sirvo a Dios y no estoy bajo autoridad, yo no le hago caso a ningún pastor, yo no sirvo a ningún pastor. ¿Sabes? Yo pasé por una situación difícil hace poco y es que yo cambié de iglesia, ¿sabes? Y eso es un tema controversial, pero yo decidí
acercarme a otra iglesia y buscar cobertura. ¿Sabes por qué? Porque no hay ningún ministro, siervo de Dios, gente que diga que sirve a Dios, que diga que no está bajo autoridad. Necesitamos aprender a crecer bajo autoridad, porque eso Dios lo respalda. Así que yo quiero decirte esto, porque el enemigo quiso quizás entorpecer el plan y lo que Dios tenía en mi vida, pero Dios convirtió todo esto en bendición. Y yo quiero decirte algo, ya para que terminemos con esto, y es que la oración y la palabra, la espada, es lo que tú y yo necesitamos para poder salir a la batalla y a la guerra. Amén. Un día tú entenderás que con la palabra y la oración tú vas a derribar gigantes, tú vas a enfrentar problemas, tú vas a ganar victoria, tú vas a ganar cosas que quizás gente no te veía ganando, pero a través de la oración tú las trajiste a tu vida, porque la oración lo que hace es acelerar el proceso y lo que Dios tiene para ti. La oración lo que hace es provocar que Dios se agrade y te bendiga, que Dios se agrade y te respalde, que Dios se agrade y te levante. Amén. La oración Aleluya. es lo que tú y yo necesitamos para poder llevar una vida de poder, de autoridad y también de obediencia. Santo varón. Entonces ya algo se nos aclaró algo muy interesante aquí. Que la armadura no simplemente acaba en el 17, sino en el 18. Wow. Y eso es lo más importante, va por lógico, claro. Es lo más importante. Oración en todo tiempo, varón. Amén. Con toda oración y súplica en el espíritu. En otras palabras, orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica. Hay gente que dice que la oración en lenguas, ¿cierto? Pero no muchas veces todos los creyentes hablan en lengua, entonces sería como limitar eso, pero sí tiene que ver con la oración. Y algo ya para resaltar y terminar es que este punto que es la oración tiene que ver con la armadura, porque el número 7 tiene que ver con plenitud. El número 7 tiene que ver con la perfección de Dios. Dios en 7 días creó. Dios en 7 días hizo muchas cosas, ¿sabes? El número 7 tiene que ver con la plenitud de Dios. Y esta armadura, que serían 7 partes, Dios nos la entrega para que nosotros podamos vivir una vida plena en Él. Amén, aleluya. Listo, no sé si lo reciba. Sí, muy importante, muy interesante. Entonces, en conclusión, lo que queremos llevar a su vida y dar a conocer es que es tiempo de que comencemos a creer lo que Dios ha dicho. No te voy a decir es tiempo de que agarra tu armadura y te vista, no. Ya está. Ya está. Amén. Lo único sí es que te queremos decir en esta hermosa y preciosa noche. Hagas uso de ella. Aleluya, que hagas uso de ella. Que comience a darle. Si tal vez de pronto estaba medio mucho polvo, tal vez tenía la Biblia escuchada por allá en otra palabra, que también hace parte de la armadura de Dios, lo que hablamos. Es tiempo de levantarnos. O tal vez te había apartado, o tal vez te había alejado del Señor. Este es el momento de que comience a acercarte, porque el Señor te está llamando. Él no se ha olvidado de ti. Él aún sigue esperándote. ¿Sí, varón? Así que ya para terminar queremos concluir con todo esto, y es que, como lo dijimos al principio, usa estos implementos, estas herramientas que Dios nos ha entregado, ¿sabes? Tenemos al mejor peleando con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes? Amén. Él es Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Él es el que pelea por nosotros. Si de guerra y de batalla se habla, Dios está presente, ¿sabes? Porque Dios está interesado en ganar batallas contigo. Él no quiere que tú sigas luchando en tus fuerzas. Él quiere ganar batallas contigo. ¿Sabes por qué has perdido miles de batallas? Porque no has dado la oportunidad de que Dios dirija tu banda, de que Dios dirija tu mando, de que Dios dirija tus fuerzas, ¿sabes? Acércate a Él y Él se va a acercar a ti. Lo más importante que nosotros queremos resaltar hoy es que hay una lucha, hay una guerra espiritual. Hay cosas que pasan en tu vida que no tienen que ver ni siquiera con el pecado que estás cometiendo. Hay cosas que pasan en tu vida que ni siquiera Dios tiene la culpa. Son cosas que el enemigo está haciendo en tu vida para matarte y para dañarte. La Biblia nos marca desde Génesis hasta el final lo que el plan del diablo en contra de nosotros también. Así como la Biblia nos muestra el plan de salvación, el plan de amor de Dios para nuestras vidas, también nos muestra el plan diabólico del enemigo en contra de nosotros. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir. Caín mató a su hermano. Santo. Judas robaba. Y el enemigo quiere destruirte. Desde antes el enemigo nos estaba marcando en la palabra lo que iba a acontecer.
Así que Él vino solo para matar, hurtar y destruir. Y Dios va a levantarte a ti para que tú puedas llevar a muchos a la presencia de Dios, para que tú puedas ser un ganador de almas, un guerrero y una guerrera de oración y de batalla, y que puedas enfrentar tus miedos en la presencia de Dios. Tienes a Dios por delante, Él pelea por ti, porque escrito está que Él va como poderoso gigante peleando por nosotros. Así que Dios te bendiga. Queremos orar por ti. Queremos que nos escribas en los comentarios. Hay mucha gente que lo hace más por interno porque les da pena quizás por hacerlo público, pero hay mucha gente que nos ha estado escribiendo para que oremos por ellos. Tú no seas la excepción. Escríbenos. Dios sigue respondiendo. Permítenos guerrear y batallar contigo y entender de que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Dios te bendiga y te pedimos que seas tú un canal de bendición. Comparte este video con tus amigos, con tu familia, guárdalo en tu corazón y suscríbete a nuestro canal y permite que la palabra de Dios llegue a muchos lugares. Somos las vidas transformadas, la serie. Vamos a seguir hasta que Dios nos lo permita y que Dios pueda dar palabra a nuestras vidas. Nosotros estaremos compartiendo la palabra de Dios. Nosotros hemos decidido ponernos la armadura de Dios, vivir con ella, formarla en nuestra vida como un estilo de vida y hacer uso de ella todos los días de nuestra vida. No somos perfectos, tenemos errores y hay veces incluso también se nos olvida usarla, pero creemos que nosotros, guiados por Dios y llenos de la presencia de Dios, vamos a poder hacer muchas cosas para la gloria y honra del nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga y vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora oramos. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Tú eres maravilloso, Padre. Tú eres, Señor, un Dios que hace todo perfecto, Padre. Hoy estuvimos exponiendo una palabra que ha marcado nuestras vidas, Dios, pero sabemos que también marcará millones y millones de corazones, Padre. Sabemos, Dios, de que tus planes son perfectos y maravillosos. Por eso hoy, Señor, hacemos uso, Señor, porque ya la tenemos puesta, la armadura que tú nos has entregado, Padre, y decidimos, Dios de la gloria, caminar, Señor, en la firmeza de Cristo, que es la verdad, Señor. Tu palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tu palabra nos muestra que la verdad es la única que nos puede hacer libres. Por eso hoy decidimos, Señor, vivir en la verdad. Cuando, Señor, quizás vayamos a caer en la mentira, que recordemos que el diablo es padre de mentiras, Señor, y nosotros decidimos seguirte a ti, que eres el Dios de la verdad, y vivir y defender la verdad aunque nos cueste, aunque quizás, Señor, nos vengan cosas en contra por predicar tu verdad, por vivir tu verdad. Nosotros hoy decidimos como jóvenes buscar tu verdad, Padre. También decidimos, Dios de la gloria, ceñirnos, Padre de la gloria, Señor, con la coraza, ceñirnos, Señor, con el lomo y con la coraza, para que podamos todos los días de nuestra vida caminar en rectitud, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para que nos ayudes a tener el calzado del apresto del evangelio, Señor, de poder anunciar las buenas nuevas de salvación, decirle a la gente que Jesucristo todavía sigue sanando, sigue libertando, sigue perdonando, que Jesucristo revivirá todo aquello que quizás el enemigo ha querido traer muerte, Padre. Y declaramos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tú permites, Dios, que podamos hacer uso todos los días, Señor, del escudo de la fe, para poder apagar todo dardo de incredulidad del enemigo en nuestras vidas y poder avanzar en la fe, porque el escudo sirve muchas veces para bloquear ataques, pero también para avanzar y defendernos, Dios. Y nuestra fe será lo único que nos mantenga firme y avanzando en tu plan y en tu propósito, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret declaramos que estamos seguros de nuestra salvación. Que tú, Señor, a través de tu presencia, que tú, Señor, a través de cada día formar nuestra relación contigo, tú nos vas a permitir estar seguros de nuestra salvación, crecer bajo autoridad, crecer, Señor, en obediencia y en sujeción a nuestros pastores, a nuestros líderes. Padre de la gloria, sabemos que los hombres se equivocan, sabemos que las personas se equivocan, pero nuestra mirada no está puesta en el hombre, sino en Jesucristo, el único autor y consumador de la fe. Por eso oramos, para que tú nos ayudes cada día, Señor, a usar la palabra y la oración como nuestra defensa, como nuestro método de ataque, porque David mismo decía de la espada de Goliat que no había ninguna como ella, Señor, y tu palabra, Señor, no hay ninguna como ella, esa palabra que es especial, esa palabra que liberta, esa palabra, Señor, que es la revelación, esa palabra que es la voz de Dios, esa palabra que es lo más seguro que tenemos en nuestras vidas, Padre. Hoy, Señor, declaramos tu presencia en nuestras vidas, declaramos que tú visitas cada vida, cada persona que verá este video, y que tú permites, Dios, que podamos levantarnos como guerreros y guerreras
armas en tu nombre para vencer y para batallar, porque ciertamente tú nos vas a llevar como la luz de la aurora, y declaramos que el enemigo retrocede, declaramos que el Ahora mismo. enemigo es destruido, declaramos que el enemigo no tiene poder ni parte, ni arte ni suerte en nuestra Amén. vida, y Lo declaramos en declaramos. esta hora lo que escrito está: vete, Oh, Satanás, santo porque al Dios. Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Declaramos que el enemigo no tiene arte ni parte en nuestra vida, que pertenecemos a Cristo, que somos de la autoridad de Cristo, de la propiedad de Cristo, y por tanto el enemigo no tiene cabida en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a cerrar toda puerta que hayamos abierto, ayúdanos a quitarle todo asiento que hayamos dado lugar al enemigo, y poder vivir, Señor, para agradarte y para hacer tu obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Aleluya. Nos vemos dentro de 8 días con una palabra de bendición. Chao, chao. Santo. Santa.